Buenos días, doctor Jorge Cedeño Mesa. Yo, Kerly Selmaca Lucas, estudiante de la carrera de Psicología en línea, primer semestre. Hoy voy a explicar un poco sobre la función del cerebro humano, específicamente los hemisferios, los lóbulos cerebrales y las áreas de Brodmann. Estas estructuras son fundamentales para entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo procesamos la información. Vamos a empezar hablando sobre los hemisferios. El cerebro es considerado el centro de control de nuestro cuerpo. Es la sede de las facultades intelectuales, afectivas, lingüísticas y motrices. Para entender cómo funciona, es importante comprender cuáles son los hemisferios del cerebro y qué funciones cumple cada uno. El cerebro se divide principalmente en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos están conectados por medio de una estructura de fibras nerviosas conocidas como cuerpo calloso, el cual se encarga de transmitir información entre los dos hemisferios. Por otro lado, los hemisferios del cerebro están conectados entre sí por el cuerpo calloso y otras comisuras similares. Es por esas partes del cerebro donde cruza información de uno a otro. Cada hemisferio es especialista de unas funciones determinadas, percibiendo la realidad a su forma, completándose entre sí. Eso sí, ninguno es más importante que el otro y ambos hemisferios son dependientes el uno del otro. Para dotar a nuestro cerebro de un buen equilibrio, ahora voy a hablar sobre el hemisferio derecho. Es el responsable de nuestra capacidad para percibir y comprender el espacio tridimensional, así como de nuestra capacidad para orientarnos en el mundo que nos rodea. Esto incluye la capacidad para juzgar distancia, profundidad y el tamaño de los objetos. También es la encargada de percibir y reconocer patrones, formas y colores, así como de procesar información visual de forma rápida y eficiente. Ahora voy a hablar del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el responsable de muchas de nuestras habilidades conectivas y lingüísticas. Es el encargado de procesamiento de la información auditiva y del habla. Además, está involucrado en la comprensión y producción del lenguaje, de la capacidad de leer, escribir, así como de comprender la gramática y la sintaxis del lenguaje. A continuación, voy a hablar de los lóbulos cerebrales. La corteza cerebral está dividida en varias estructuras que se conoce como lóbulos cerebrales. Concretamente, en la corteza cerebral existen 5 lóbulos diferentes. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada que se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchas son compartidas. Los lóbulos cerebrales se encuentran simétricamente organizados en dos hemisferios cerebrales. Ahora voy a presentar los lóbulos. El lóbulo frontal. Lóbulo frontal es el más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones conectivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también se hace posible el establecimiento de metas, la prevención, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Ahora, el lóbulo parietal se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. También está implicado en el conocimiento de los números y control de movimiento. Ahora, el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o de Rolando, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria.
fundamental para el reconocimiento del rostro y de las voces. Una lesión en esta área podría provocar prosopagnosia o incapacidad de reconocer caras. Ahora, el lóbulo occipital. El occipital es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son elaboración del pensamiento y las emociones, la interpretación de imágenes y visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y colores. Ahora voy con el lóbulo de la ínsula, situado en el fondo de la cisura de Silvio. No es visible desde la parte externa del cerebro. Por eso, muchas veces no es considerado como un lóbulo. Está relacionado con el sistema límbico y por lo tanto con las emociones. Varios experimentos han mostrado que la ínsula desempeña un papel importante en la experiencia del dolor y de la experiencia de un gran número de emociones básicas, tales como el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. A continuación voy a hablar de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son una forma de mapear la corteza y sus funciones diferenciadas iniciadas por Kombinian-Brodmann, en donde proviene el nombre de las áreas. Mediante el uso de las áreas de Brodmann en un total de 47 áreas, si bien algunas de ellas se subdividen hasta formar un total de 52 áreas numeradas secuencialmente. Estas áreas se distinguen mediante la anatomía microscópica a través de las formas y tipos de células y sus conexiones. Área 1, 2 y 3 de Brodmann, corteza somatosensorial primaria. La corteza somatosensorial primaria es la encargada de procesar las sensaciones del cuerpo. Los receptores de todo el cuerpo captan las sensaciones que son responsables de detectar el tacto, el dolor, la temperatura y la localización del tacto. Área 4 de Brodmann, corteza motora primaria. La corteza motora primaria es esencial para iniciar los movimientos motores, así como para coordinarlos. Cada área de la corteza motora corresponde con precisión a partes específicas del cuerpo, en el lado contralateral del cuerpo. Por ejemplo, para mover la pierna izquierda se estimula parte de la corteza motora primaria del hemisferio derecho. Área 9 de Brodmann, corteza frontal dorsolateral. La corteza frontal dorsolateral está ubicada en el lóbulo frontal y es esencial para las funciones cognitivas, como la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento abstracto, la planificación motora y la organización. Área 17 de Brodmann, corteza visual primaria. La corteza visual primaria, ubicada en los lóbulos occipitales, es una estructura esencial para el procesamiento de los estímulos visuales. Esta área es la zona visual del cerebro más estudiada y está altamente especializada para el procesamiento de objetos estáticos y en movimiento, además de ser buena en el reconocimiento de patrones. Área 21 de Brodmann, circunvalación temporal media. La circunvalación temporal media es una de las principales circunvalaciones en la superficie de los lóbulos temporales. Se cree que esta área está involucrada en funciones como el reconocimiento de sonido, la recuperación semántica, así como la memoria semántica, el procesamiento del lenguaje y el procesamiento de la aritmética verbal y mental. Área 22 de Brodmann, circunvalación temporal superior.
El giro temporal superior también se encuentra dentro de los lóbulos temporales y tiene un papel tanto en la comunicación verbal como no verbal. Se ha descubierto que esta área es importante para contribuir al procesamiento de la información relacionada con los objetos, el espacio y el procesamiento de señales sociales no verbales. Áreas de Brodmann 23, 24, 28 y 33. Giro cingulado. La circunvolución del cíngulo es un gran pliegue arqueado y situado encima del cuerpo calloso. Es una parte importante del sistema límbico y ayuda a regular las emociones y el dolor. A medida que la circunvalación cingulada aprende a evitar las consecuencias negativas, también desempeña un papel en la memoria. Área de Brodmann 45 y 44 y 45. Área de Broca. El área de Broca, situada en los lóbulos frontales, es una región esencial para la producción del lenguaje. Esta área es capaz de reunir los elementos del lenguaje, seleccionar la información de diversas fuentes y ayudar a producir información sobre los movimientos motores necesarios para el lenguaje hablado y escrito. Gracias.